Thank you so much for joining in. I will be with you guys in a few seconds. Thank you. Hit that like button, hit that share button, hit that like button, hit that share button, hit that like button, and hit that share button. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Estaré con ustedes en un minuto. Péguenle esa campanita en la aplicación de YouTube y en la aplicación de Facebook. This is a bilingual broadcast. Esta es una transmisión bilingüe. This is a bilingual broadcast. Esta es una transmisión bilingüe. Share this video out, compartan para que tengamos más visualizaciones. Share this video out. Good morning to everybody. How's everybody doing? God bless everybody that is watching. Muy buenos días a todos, señores. Estamos en vivo desde la canalización del río en la división entre San Isidro, San Diego, California, y también Tijuana, Baja California. We are located today, people, between the division of San Isidro, California, and also Tijuana, Baja California. This is the canalization, the canal that, you know, has a lot of the drainage water and maintains a lot of the drainage water between two countries. El día de hoy, today, I will do this bilingual. Lo haré en vivo bilingüe. Today, around 5 or 6, around 7 o'clock, 5 or 6 o'clock in the morning, there was a massive crossing again of around 30 to 35 people that they were situated all the way behind me. As you see, all the way behind, there is a border patrol unit, and there are some silver bags, which they are the ones that they maintain the migrants, you know, with heat. So they will not suffer no cold. Lo diré en español, I will say in Spanish. El día de hoy, señores, hubo un cruce otra vez de alrededor de unas 30-35 personas. Se habla de migrantes de Centroamérica, a información extraoficial que recibimos de una gente que estaba de una gente que estaba aquí localizado en la canalización. Se habla de 30-35 personas migrantes de Centroamérica que estaban, se fueron y se entregaron a las autoridades norteamericanas. Todo, si mira usted hacia el fondo, donde termina el muro, hay una unidad fronteriza de la patrulla fronteriza del Border Patrol. Ahí se entregaron los migrantes y estuvieron esperando alrededor de 2 a 3 horas. That was the place, all the way to the corner. If you see all the way to the far left right here in the corner, you will see a Border Patrol agent standing right there, a Border Patrol vehicle standing right there. And the migrants delivered themselves on this particular location to the border agents for the claims of refugee and asylum. They are speaking, and extra official information that we are receiving, there were a lot of children in this crossing today. I will say in Spanish, señores, el día de hoy, también este cruce que se realizó, como hace un par de días, documentamos otro cruce de alrededor de la misma cantidad. El día de hoy le toca esta ubicación, que es la ubicación que divide entre San Isidro y Tijuana en la canalización del río, donde se habla de alrededor de 30-35 migrantes. Entre ellos había bastantes niños y se entregaron hacia las autoridades norteamericanas para la petición de asilo y refugio. Estuvieron esperando alrededor de 2 a 3 horas para ser atendidos por las autoridades pertinentes de los Estados Unidos, de las autoridades norteamericanas. This is the other thing. As I was yesterday in Yuma, esta es la otra cosa que les quería comentar. El día de ayer estaba en Yuma, en la frontera entre Algodones y Yuma, and there was massive crossings through another particular location where I was not accepted to go in, or where I was ineligible to go in. Y había cruces masivos en esa parte de Algodones, en la parte de la reservación de los nativos norteamericanos, en una ubicación donde es imposible entrar por el alta actividad del crimen organizado. There was a particular location where there was a lot of massive crossings through to that particular location in Algodones, but it was impossible for us to get in because of the high level of insecurity and the organized crime. Lo que te dice esto es de que el título 42 fue implementado otra vez el miércoles. Un juez federal
de la Corte Suprema lo dejó todavía implementado, y pues a raíz de eso uno se imagina y uno entiende que posiblemente van a bajar el número de cruces fronterizos hacia los Estados Unidos. With that being said, you can imagine if Title 42 was implemented, it was being put back by a federal judge. In your mind, you will think, well, the crossings of migrants is going to decrease and it's going to slow down, or it's going to water down for a little bit. Pero, señores, es todo lo contrario. Hemos visto que en la ciudad del Paso ha habido cruces enormemente. Ahorita hay gente, estábamos viendo las transmisiones de mi compañero Anthony Agüero ayer en un hotel en el centro del Paso, Texas, que ha habido cruces enormes por Ciudad Juárez. Vemos a gente durmiendo en las calles, vemos a gente durmiendo en los lobbies de los hoteles, vemos a gente en todas partes durmiendo, esperanzados a poder entrar hacia los Estados Unidos de América. In comparison to what right here is happening, in comparison to what is happening in El Paso, Title 42, it is, you know, it's undeniably is unprecedented, and it is, you know, something that it's not going to block this migration. You know, ultimately, it shows. Yesterday, as I was watching Anthony and my brother Anthony Agüero's video, there's a lot of people sleeping on the streets. There's a lot of people sleeping in the lobbies of hotels. A lot of people sleeping all over the place, of the thousands of people that they are arriving to that particular location. En este aspecto, en este lado, en lo que viene siendo Tijuana, Baja California, vemos que la migración ha recurrido a que ya los albergues, señores, están siendo sobrepasados. Muchísimos albergues pues prácticamente no tienen el cupo, no tienen la estabilidad y no tampoco tienen el sustento para poder contener esta migración que ha estado acrecentando continuamente y que ha estado creciendo continuamente, señores, en lo que viene siendo en estos pasados últimos meses. As we see right here in Tijuana, it has a different perspective. The shelters are overwhelmed. The resources is one of the things that the shelters need, and they need support for that, for them to maintain this mass migration that is occurring continuously on every different borders. CBP1, CBP1. It is a program that I want to explain later on this afternoon. Es un programa que quiero explicar más adelante en esta tarde. El CBP1 es un programa en el cual los migrantes ya van a poder ellos aplicar por medio de una página donde ellos van a meter su correo y van a meter pues prácticamente su caso, y así el CBP van a estar ellos pues en contacto directo con el CBP, implementando su caso y también poniendo a la disposición del CBP su caso, explicándole su caso de asilo y refugio, y el CBP dará a ellos la notificación, o ellos darán la legitimidad si tu caso de asilo o refugio es pertinente para entrar hacia los Estados Unidos o para ir a una corte en los Estados Unidos. CBP1, it is a program that I want to explain later on this afternoon. It is a program that has been created by the Customs and Border Agents of the United States of America. It's a program that it was just recently created, and that ultimately it is a direct connection between the migrant and the CBP. What is this program about? It is the migrant going to have the ability to now enter a platform, and for them to put in that platform an application, their email, and explaining their case. And that way, the CBP will have the determination to see if your case is legitimately accepted for asylum and refugee inside of the United States of America. What this is going to do, it is basically doing it correctly, applying to the correct matter and to the correct entrance, and ultimately decreasing the huge smuggling and trafficking that has been occurring in every border, and ultimately the risk of the migrants, of them going with coyotes and traffickers and using this alternate route that is so risky, and they're risking a lot of people's lives. Lo que hace esto del CBP1 es un programa que básicamente del lado positivo se le ve que puede asegurar la vida de los migrantes, y que prácticamente de alguna manera ellos ya van a poder aplicar por medio de este programa que es el CBP1, por medio de un correo electrónico a una página, y de ahí implementar, ver si ellos son aplicables para obtener el asilo y refugio y la petición para ir a una corte hacia los Estados Unidos. Pero lo que ayuda bastante es de que ya no están en las manos de estas personas, que pues prácticamente ya el coyote se ha vuelto un recurso, ¿no?, para poder llegar hacia los Estados Unidos, y ya no están en las manos de estas personas. Pueden estar ya haciendo su proceso desde un albergue. Su proceso lo pueden hacer ya para no entrar de manera irregular hacia los Estados Unidos y tener mayores posibilidades para ellos poder que su caso, sea escuchado de manera inmediata por autoridades norteamericanas.
this is it is going to continuously happen if something is not being done, immediately, and you're risking a lot of people's life. Esto, señores, se tenía que hacer ya lo del programa del CBP1 porque muchas personas han perdido la vida. Y esto yo no solamente lo estoy hablando a raíz de lo que he documentado yo en la frontera norte, sino también en la frontera sur, en lo que viene siendo Honduras y Guatemala, y donde he visto miles de migrantes que me han platicado, y he visto migrantes que han perdido la vida en lo que viene siendo las partes del Darién, en la selva del Darién y también en Centroamérica. It has to come to a solution. A lot of people are risking their lives. A lot of people are losing their lives. And this is because of the open border policies. And this open border policies, it does not work. It risks people's lives. It risks children's lives. And ultimately, it's a domino effect to when it comes to the northern border. So the number one thing is the safety of people as they are migrating. El efecto número uno que tenemos que entender es de que, pues prácticamente esto de migrar por las fronteras abiertas, te expones sumamente al tráfico de humanos, y te expones a estas personas que, pues ya se han documentado casos en el cual migrantes han perdido la vida por la selva del Darién en sus transcursos y en sus travesías hasta poder llegar hacia la frontera norte. Y no solamente eso, este programa pues ya de alguna manera va a asegurar más el proceso migratorio de asilo y refugio para los migrantes que llegan hacia las fronteras norte. Ultimately, it is a risk, but also it's kind of like a filter now that is going to be implemented by the American authorities in coalition working with, practically the Mexican authorities. Esta es una manera de también tener un control, un filtro para poder saber quién entra y de manera más adecuada por medio de un sistema ubicar cuáles son los casos legítimos de asilo para atenderlos de manera inmediata, ya que la afluencia migratoria ha sido tan vasta que no se puede identificar cuál es el caso que tiene que ser atendido de manera inmediata de asilo y refugio. Another thing to add before I go from this location, it is that the authorities from Tapachula, the Institute of National Immigration in Tapachula, has released more than 7,000 multiple migration forms, that those are the permits to permit the migrants move freely inside of the state of Chiapas only. Otra cosa que cabe recalcar es que las autoridades en la parte sur, allá que he documentado en la parte sur de Tapachula, el Instituto Nacional de Migración ha limpiado la ciudad de Tapachula, dando continuamente formas migratorias múltiples para que los migrantes transiten de manera libre por el estado de Chiapas. Si los migrantes deciden pues salir del estado de Chiapas y pues prácticamente con este documento no les permite salir, pues están bajo su propio riesgo de que las autoridades, pues ya sea de cada estado o el Instituto Nacional de Migración pueda detenerlos y así ponen en riesgo de ser retornados hacia su país o hacia la frontera de Guatemala. This permit that it was just given, it was only to transit inside the state of Chiapas, the multiple migration form, the more than 7,000 permits. But this permit only permits them to transit in the state, inside of the state. If the migrants decide to leave the state of Chiapas and to transit outside of the state of Chiapas, they are risking their immigration status by, risking themselves to be detained by an American authority or a Mexican authority, and for them to be returned back into the south border, to be returned back into their country or deported into to the next country neighbor in the south, that is Guatemala. So the influx that is continuing in the south of the border, la inflación migratoria en el sur del país, en Tapachula, está continuando, pero el Instituto Nacional de Migración está tratando de hacer el mejor trabajo que se pueda posible para no generar estas caravanas, estas afamadas caravanas que ya al parecer el Instituto Nacional de Migración ha encontrado la manera de poder disuadir y también de poder, generar una paz a los ciudadanos de Tapachula con tantas caravanas que se habían generado en los pasados, en este año, ¿no? El Instituto Nacional de Migración al parecer está haciendo un trabajo exhaustivo y también de mucha eficacia en tratar de entregar los documentos a lo más rápido posible para migrantes que entran por la parte sur del país. The Institute of National Immigration of Mexico in the south of the border is doing an exacerbated work of delivering documents and ultimately to clear the city, as the city of Tapachula has been one of the ones that has suffered the bottleneck of immigration in the whole continent of America. Guys have seen me that I have documented multiple caravans in the south of the border, and that ultimately that has been a number one effect of the cause of this mass migration in the south of the border for migrants to come in massively into every different state. The Institute of National Migration has cleared out the city and particularly to bring the peace to the citizens of Tapachula and ultimately to try to do something with this mass migration. Señores, estamos en vivo desde la canalización del río
Atrás pueden ver agentes del CBP que acaban de llegar. Behind me, you will see agents from the CBP that they just arrived to that particular location. These are, did you say, ICE agents. Estos se puede decir que son agentes del ICE. They just arrived to this part of the canal on the river. And as today there was a crossing of around 30 to 35 people, migrants with children, waiting right here for more than 2 hours to be attended. Y así como el día de hoy, señores, otra vez se da un cruce de alrededor de 30 a 35 personas, entre ellos migrantes, niños, que estaban esperando para ser atendidos por las autoridades norteamericanas para entrar hacia los Estados Unidos bajo la petición de asilo y refugio, donde en la ciudad de Tijuana, Baja California, señores, los albergues están siendo sobrepasados, necesitan recursos para poder atender esta crisis humanitaria, y también no solamente eso, pues necesitan apoyo del gobierno federal, pero pues la crisis humanitaria acrecenta, y con eso el título 42 pues lo pone cada vez más difícil. Today we need to address this as a humanitarian crisis. What is happening in El Paso, Texas, and what is happening in the city of Juarez, it is nothing else but a humanitarian crisis. It needs to be addressed like that. The current administration of the United States of America, the Biden administration, needs to stop saying that this is a challenge. This is not a challenge. This is a humanitarian crisis. This is human beings that they're trying to get to one point to another. And you're risking and you're incentivizing by just, saying it is open one day, it is closed one day, it is open one day. What kind of games are you playing? This is the type of situations that, put people's lives in danger. Señores, pues esto, pues prácticamente la administración de Biden, cuando estuvimos en Centroamérica, muchas de las autoridades de Honduras y las autoridades de Guatemala estaban muy molestos con la administración de Joe Biden, porque ellos decían, pues ¿a qué juego se está jugando este presidente? ¿No? Un día dice que está abierto, otro día que está cerrado, y nosotros nos trae pues cerrando la frontera, abriendo la frontera. Entonces no sabemos a lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, y pues prácticamente esa es la disyuntiva que se maneja con esto, lo que viene siendo el título 42. Ya se ubica un plan que se llama CBP1, estaré documentando y estaré hablando más en particular y más meticulosamente acerca de este nuevo programa para poder darle la oportunidad a los migrantes de que hagan las cosas de manera regular y que no arriesguen su vida por puertos que no son regulares para entrar hacia los Estados Unidos. This program that is CBP1, is going to create one of the better things that is, hold on a minute. Bueno, sí, aquí estoy en la canalización. Simón. ¿Dónde estás? Ya te vi. Sí, ya te vi. Sale pues, sale. Excuse me. Yes, what it's going to create, it is that this program, CBP1, is going to create the atmosphere of doing things directly with the CBP officials, also with the American authorities. And ultimately, not only that, but it disqualifies the level of uncertainty of if you're going to qualify or not for a asylum and refugee case, because now you will know as soon as you arrive to a northern border and you subscribe to a shelter, the shelter is going to provide you a lawyer that it can help you with your immigration and legal status, or your immigration status, or your immigration process for asylum and refugee into the United States of America. And they will tell you, you know what, you qualify, you don't qualify, we can do this, we can do that. And that will ultimately create that, pathway to do things correctly instead of migrating to irregular ports of entry and risking and putting your lives at the hands of these people that they are abusing the system, that these individuals that they are particularly making millions out of people. Señores, ha sido un placer saludarlos en esta mañana. People, has been a pleasure to talk to you guys on this morning. We did this live bilingual. Hemos hecho este en vivo de manera bilingüe. Es un poco cansado. It's a little bit exhausting to do it in 2 languages, but we are doing the best that we can to document what is going on consistently. Estamos haciendo lo mejor que podemos hacer para documentar lo que está pasando en las fronteras norte. Don't miss the War Room. I was just with Steve Bannon in the War Room. If you guys want to see that segment, I was there in the War Room with Steve Bannon. Señores, no se pierdan las transmisiones por Real America's Voice News.
donde su servidor y diferentes colegas que trabajan en la frontera estamos hablando de la crisis humanitaria y de la crisis migratoria que se vive en nuestras fronteras norte con los Estados Unidos y también nuestra frontera sur. Ha sido un placer saludarlos en esta mañana. Oscar Blue desde Tijuana, Baja California. Señores, que estén bien. It has been a pleasure talking to you guys on this morning. Oscar Blue right here live from Tijuana. Stay safe, everybody. Follow me at Facebook, YouTube, Twitter. Instagram is Oscar Blue Ramirez or Oscar L. Blue. Also, Getter is Oscar Blue Ramirez. OscarBlueRamirez.com, my website, and also RealAmericasVoiceNews.com, and also download the app Wendy Bell Radio Network, and also follow Americano Media, another media that is in Spanish and for the Latino community. Señores, síganme en Facebook como Oscar Blue en todas las plataformas, también síganme en Getter como Oscar Blue, Twitter, YouTube, Instagram como Oscar Blue Ramírez, en mi página de website OscarBlueRamirez.com, bajen la aplicación de Real America's Voice News, es gratis, también Wendy Bell Radio Network, bajen la aplicación, es gratis también, y sigan Americano Media. Americano Media es el siguiente medio de comunicación impactante para la comunidad latina. Señores, ha sido un placer, que estén bien, nos vemos. It has been a pleasure. Stay safe. We will see each other on the next broadcast.